Iglesia, en esta mañana quiero compartir con ustedes la palabra de reflexión. Quiero darle continuidad a algunos mensajes que tuvimos hace varios domingos referente a qué queremos ser como iglesia. Y quiero entrar con esa pregunta, ¿qué es lo que quisieras que fuera la iglesia? ¿O cómo te gustaría que fuera la iglesia? Pero igual te hago la pregunta, ¿qué estarías dispuesto a hacer para que esto se haga una realidad? Y quisiera entrar rápidamente a la palabra en el libro de Colosenses, capítulo 2, versos del 1 al 7, y dice así la palabra del Señor. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Y cuando miramos la iglesia de Colosas y rescatando un poquito del contexto que hemos hablado anteriormente, sabemos que la iglesia en Colosas estaba en peligro ante ciertas corrientes e ideas, pensamientos que estaban rondando y amenazando de cierta manera la fe de la iglesia en Colosas. Pensamientos como la filosofía, influencias judaizantes, la adoración a los ángeles y la búsqueda de conocimiento eran verdaderamente amenazas para la fe anclada en la supremacía de Cristo. Así que Pablo está entrando en un ejercicio de refuerzo y de afianzar en los colosenses la supremacía de Cristo y que no se dejaran desviar por estas corrientes que estaban rondando la iglesia de la época. Así que mirando el texto quiero ir sobre unos 10 puntos que nos invitan a reflexionar sobre la iglesia que queremos, la iglesia que queremos ser. Y cuando miramos la iglesia en Colosa, miramos que esta iglesia, esta comunidad de creyentes tenía que cobrar ánimo. Pablo los estaba invitando a que cobraran ánimo. Así que esta iglesia recibe fuerzas en su corazón. Y Pablo está orando por ellos como iglesia para que ellos sean llenos de valentía, la valentía suficiente para poder sostenerse y para poder dominar las situaciones que estaban enfrentando o que habrían de enfrentar en algún momento próximo. Así que también ellos deberían estar sólidos y fuertes en sus corazones ante las presiones y los ataques que estarían enfrentando como iglesia. Así que ante ese escenario y esos ataques es natural que haya un poco de desánimo. Así que esa naturaleza humana se desanima. Y Pablo está consciente de eso. Sin embargo, los exhorta a cobrar ánimo y fuerza en sus corazones. Hay una expresión que me encontré en el ejercicio de reflexionar sobre esto, que dice de la siguiente manera: la ansiedad y el temor son malos consejeros, atraen a falsos consoladores y falsas consolaciones que pueden conducir a peligrosos errores. Y definitivamente la ansiedad y el temor pueden conducirnos a buscar seguridad en errores. Así que es importante que nosotros afiancemos nuestra fe en Cristo Jesús y que nos anclemos con valentía en esa gran verdad de que Cristo Jesús es el fundamento y es la fuente de vida para nosotros. Esta iglesia también, esta comunidad de creyentes, permanecía unida en amor. Y para que verdaderamente pueda haber unidad, es necesario el amor. Es el principio, es la base para esa unidad. Pero también es importante resaltar que la verdad une y la verdad favorece la unidad. Sin embargo, el error empieza a causar división. Así que Pablo, para con los colosenses, está manifestando esa lucha y esa batalla para que la unidad
no fuera lacerada por estos errores que estaban rondando la iglesia en Colosa. Así que es un punto importante a resaltar: anclados en la verdad, la unidad permanece. Así que eso es una invitación que nos hace a través de Colosenses 2 a reflexionar en la verdad. Así que la iglesia, el grupo de creyentes allí en Colosas debía ser una iglesia que tiene la riqueza que proviene de la convicción y el entendimiento. Hay un asunto de convencimiento, de la seguridad en cuanto a la verdad de Cristo. Y los falsos maestros que estaban rondando la iglesia en Colosas enfatizaban en que el conocimiento, meramente por conocimiento, se convertía en medio para la salvación. Sin embargo, Pablo está apuntando al pleno uso del entendimiento, del intelecto, para acercarnos a comprender el gran misterio de Cristo. Y nos invita a que ese pleno conocimiento y entendimiento sea equilibrado con el ejercicio de nuestra capacidad mental. Y cuando leía sobre esto, pensaba en el mismo Pablo, cuando le escribe a los romanos, le dice que cuál es el culto racional, ¿verdad? Esa invitación a hacer un ejercicio de adoración completo, no por áreas, sino que podamos llegar a la presencia del Señor completos en todo nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, podamos traerlo a la presencia del Señor. Así que todo nuestro empeño en conocer a Cristo debe incluir todo lo que somos nosotros, no solamente algo intelectual, sino que nuestra vida entera venga a los pies de Cristo para ser transformada verdaderamente. Y esta iglesia, este grupo de creyentes, conoce el misterioso plan de Dios, conoce a Cristo, el misterioso plan de Dios, es decir, a Cristo. Así que los falsos maestros están amenazando a los colosenses cuando afirman que tienen o poseen una sabiduría secreta, un conocimiento que es mucho más elevado y que solamente está disponible para un grupo bien selecto de gente muy espiritual. Y a diferencia de ellos, Pablo entonces declara que toda la riqueza de la verdad necesaria para salvación, la santificación y la glorificación, se encuentran en Jesucristo, quien es Dios revelado y está disponible para el que quiera creerlo, el que quiera entrar en ese ejercicio de fe. Así que no era algo elevado, no era algo escondido, sin embargo era algo disponible para el que cree y tiene fe. Así que el misterio ahora es conocido, y cualquiera que tenga a Jesucristo, o diría yo cualquiera al que Jesucristo tenga, lo tiene todo y tiene todo lo que necesita. Así que ese grupo de creyentes no se deja engañar por discursos humanos. Se mantienen firmes en el Evangelio, se cuidan de falsas doctrinas. Los colosenses estaban firmes, pero igual estaban en peligro de creer enseñanzas ajenas y distantes al Evangelio. Y este grupo de creyentes se mantiene firme en Cristo. Cristo es quien le da estabilidad a esa fe. Cristo es el sostén, el fundamento. Ese grupo de creyentes sigue los pasos de Cristo, camina en dependencia de Cristo, crece y se desarrolla en Cristo, y eso se manifiesta en su conducta diaria, y eso se manifiesta como fruto. Está fundamentado, anclado, cimentado en Cristo Jesús. Y ese grupo de creyentes se arraiga, se edifica en Cristo Jesús. Y de nuevo, una metáfora muy hermosa: vernos como plantas sembradas en tierra buena, y que esa raíz y ese fundamento sea profundo. Así como en la edificación de construcciones o edificios, una buena zapata, mientras más profunda, más alto puede ser el edificio. Y así debemos tener nuestras raíces y nuestros cimientos profundos en Cristo. Así que la unión con Cristo se convierte en una fuente de vida que aporta, que permite, que fomenta el crecimiento espiritual. Así que Cristo es clave, es la fuerza, es quien sostiene todo el edificio, quien le da estabilidad a esa planta, de modo que crezca y dé fruto, el fruto que se espera. Y ese grupo de creyentes se fortalece en la fe, se ve en la fuerza constante que viene de vivir centrados en Cristo,
da una fuerza, una estabilidad, un sostén, vivir centrados en Cristo, que no se puede comparar o comparar con cualquier otra cosa. Y por último, ese grupo de creyentes abunda en acciones de gracias. El Evangelio no necesita complementos, no necesita añadiduras, no hay revelación privada ni experiencia sobrenatural o extrasensorial que pueda añadirle algo al Evangelio. Y preguntándonos qué queremos ser como iglesia, nos obliga a mirar nuestro crecimiento. ¿Para qué? Para mirar hacia dónde está y dónde debiera estar, a un nivel más profundo, quizás, arraigados en el Evangelio, en aquella antigua verdad, como dicen algunos, pero que es siempre nueva, esa fuente que no se agota en toda sabiduría y conocimiento, en Cristo mismo. Eso nos debe llevar a un nivel práctico. Cuando conocemos verdaderamente el Evangelio, crecemos en obediencia, en una obediencia sencilla, en una obediencia gozosa. Acercándonos a una fecha en la que recordamos la pasión, la muerte y resurrección de Cristo, vemos a ese Jesús que vino a cumplir la voluntad del Padre en un plan eterno de redención para este mundo. Un mundo que hoy está convulsando con dolor, con llanto, con muerte, por una terrible enfermedad global. Pero más grande y más terrible que esta enfermedad física que hoy estamos atravesando a través de todo el mundo, hay una enfermedad que es mayor, hay una enfermedad más grande, y es la enfermedad del alma que anda sin fe, sin esperanza, sin salvación. Y me preguntarás, ¿dónde está Cristo? Y quiero leerte en respuesta un verso que muchas veces lo hemos escuchado. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La iglesia que queremos ser es una iglesia fiel a Cristo, centrada en el Evangelio y edificada en esa verdad. El capítulo 2 de Colosenses, el verso 3 que leímos, en la Nueva Versión Internacional lo dice de la siguiente manera: quiero que lo sepan, para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. Que conozcan a Cristo, que conozcamos a Cristo. Esa es la meta. Te invito a que oremos. Señor, gracias. Gracias porque hoy podemos reflexionar sobre la iglesia que queremos ser. Una iglesia que trasciende las cuatro paredes de nuestros templos y que hoy es iglesia de diferentes maneras. Te pido, Señor, que esa gran verdad que eres tú domine, Señor, todo nuestro andar, todo nuestro pensar, todo nuestro hacer. Que verdaderamente podamos vivir el Evangelio que eres tú, Señor. Y que tú seas, Dios mío, el eje y centro, sostén, fundamento de nuestra vida en los tiempos que nos han tocado vivir, Señor. A la distancia, Señor, oramos por nuestros hermanos aquí en Puerto Rico, pero también alrededor del mundo, Señor, para que tú, Dios eterno, les ayudes a cobrar ánimo, a permanecer en la fe, a no dudar, Señor, de la gran verdad que eres tú, Señor. Pedimos, Dios, que afiance los corazones, Señor, y que la fe no mengue, sino que crezca y se fortalezca, Señor. Y que podamos asimismo, Dios mío, llevar ese mensaje a aquellos que andan sin fe y sin esperanza, a aquellos que no están seguros de dónde será su eternidad. Te pido, Dios, que sea una oportunidad preciosa, Señor, de atraerlos a ti, Señor, y a tu Evangelio, Señor, y que puedan encontrar ahí el refugio que necesitan, el agua que va a saciar su sed y el pan que les dará vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo fuerte. Amén.